Nuestras vidas. A continuación, una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú eres digno, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Hoy disponemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón para que tú nos hables y nos ministres por medio de tu hermosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, haces una obra sobre nosotros poderosa y sobrenatural. Señor, oramos por Colombia, por nuestros gobernantes. Declaramos que tú tomas el control, que tú les pones el querer y el hacer, el querer buscarte y el tener temor tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos las familias de la tierra. Declaramos, Señor, que tú abres los ojos del entendimiento de las personas. Y en el día de hoy, Señor, declaramos tu gracia, tu amor y tu favor, tu restauración, Señor, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Bendice a Venezuela, bendice Perú, bendice el Ecuador, Señor. Bendice a Chile, a México, a España y a las demás naciones en donde ven nuestros videos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Quiero saludar y bendecir a los que nos acompañan hoy por primera vez y a ustedes que nos acompañan también desde YouTube y las redes sociales. ¿Cómo le decimos a ellos? Den un buen aplauso a ellos, por favor. Amén. Hemos dicho que necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos transformar nuestra vida y definitivamente necesitamos que el Señor toque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento para ser y hacer las cosas de una manera diferente. ¿Lo creen? Diga conmigo, yo necesito cambiar para ver la gloria de Dios. Hay personas que anhelan ver la gloria de Dios, la bendición, la restauración y la abundancia, pero no quieren cambiar. Y así no funciona. Funciona a la manera de Dios. ¿Aló? Para que usted pueda ver la gloria, necesita primero pasar por la cruz. Le tengo una peor, por la tumba. ¿Cómo así? Sí. Para que usted pueda ver la gloria de Dios, usted tiene que identificarse con lo que Jesucristo hizo en la cruz y su resurrección en la tumba. Pero hay una cosa que es maravillosa. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, ¿cuántos quieren seguir en pos de Jesús? Tome su cruz y sígame. Y a veces queremos el pensamiento de seguir a Jesús al cielo, pero no a la cruz y menos a la tumba. ¿Aló? Pero resulta que tú y yo que tenemos que pasar por la cruz y dejar en la cruz la maldad, el pecado, el error y lo que te impide llegar al cielo. Es más, necesitamos pasar por la tumba muriendo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestro orgullo, para resucitar en una vida nueva de abundancia y de gloria. Pero no a todos les gusta pasar por ese proceso. Porque la mayoría de las personas quieren y anhelan la bendición, pero no se dan cuenta que antes de eso es necesario que, ahí sí como dijo el profeta, el trigo muera. ¿Cuántos han probado el trigo? Yo no les creo. Ustedes han probado la harina del trigo. Pero yo no creo que ustedes hayan echado una espiga de trigo a la boca. Eso pica. Y se lo digo porque yo ya lo intenté. Y no es agradable el trigo en la boca, pero el pan, eso es otra cosa. Las arepuelas que hacen, no, eso es otra cosa. ¿Están conmigo? Pero para que esa harina pueda convertirse en ese pan, tiene que pasar por un proceso y muchas veces por el fuego. Ahora,
Dios establece unos parámetros, si me permiten decirlo de esta manera. Dios establece unas pautas para que tú puedas pasar por ese fuego, por esa prueba, por ese trillo, por ese proceso, por esa cruz y por esa tumba y salir de ello victorioso. ¿Aló? Guayayay. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos de una manera específica. Es más, quiere empoderarnos con su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Pero reitero, muchas personas solamente a veces anhelan la bendición de Dios, pero no el proceso de la bendición. Y tú tienes que anhelar el proceso también. Y disfrutar el proceso también. Y superar el proceso. ¿Aló? Quiero que me acompañen por favor a la Biblia. Ay, ¿qué dice acá? Permítanme, vamos a ir a las escrituras y quiero que vayamos primero a Primera de Corintios. Primera de Corintios, ¿dónde está Corintios? Aquí donde nos vamos. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Ay, Señor Jesús. Bueno, yo les voy a leer lo que dice la Biblia. Permítanme un momentico. Aquí está. Señor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Hoy no vamos a tener la ayuda audiovisual de la Biblia, pero ¿cuántos dan gloria a Dios de todas maneras? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Ay, gracias Señor porque me iluminó el plan B. Permítanme, yo busco aquí el plan B rápidamente. Aleluya. Gracias Señor. Primera de Corintios 13, 13 dice la escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, la escritura nos manifiesta, seguid, capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis. Resulta que para poder pasar el proceso que Dios quiere que pasemos, es decir, ser victoriosos en las tribulaciones, pero también pasar a la cruz y pasar por la tumba, necesitamos permanecer en la fe. Si tú no permaneces en fe, cualquier problemita te saca del camino. Si tú no permaneces en fe, el ver que tus oraciones no son contestadas, te saca del camino. Si tú no permaneces en fe, la cruz misma te saca del camino, porque no es fácil estar en la cruz. No es fácil estar en tribulación. No es fácil estar en problemas. No es fácil estar en escasez o en la enfermedad misma. No es fácil. Es más, no es fácil negarnos a nuestros deseos y pasiones. No es fácil decirle que no al pecado. Pero para que tú puedas hacerlo necesitas permanecer en la fe. ¿En cuál fe? En la fe en Jesucristo. Pero no solamente eso, en la esperanza. En la esperanza de saber que Dios va a hacer algo. En la esperanza de saber que Dios va a proveer para tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y también necesitas permanecer en amor. ¿Sabe que muchas personas se enfrían? Cuando vienen las circunstancias se enfrían. Es más, hay muchas personas que no permanecen en amor y cuando llega la bendición se apartan de Dios. He visto muchas personas. Señor, bendíceme, Señor, dame un trabajo. Dios les da el trabajo y se apartan de Dios. Y se olvidan de la iglesia. Señor, dame un esposo. El Señor le da un esposo y se aparta de Dios y se aparta de la iglesia.
¿Los han visto? Vea. ¿Por qué? Porque no son capaces de permanecer en la fe, en la esperanza, pero sobre todo en el amor. Para que tú puedas vencer, para que tú puedas triunfar, para que tú puedas ver la gloria de Dios, necesitas permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Ahora, capítulo que llevamos, 14, versículo 1. Permítame, yo hago aquí una cosita rápida. Voy a hacer algo, un plan B aquí que tengo. Discúlpenme un momentico. Aleluya, vamos a ver. En el nombre de Jesús tiene que funcionarnos. Aleluya. Primera de Corintios capítulo, ¿qué dijimos? 14, no me funcionó. Bendito Dios. Entonces tocó el plan Z. Aleluya, gracias Señor. 14:1 dice entonces la escritura. Aquí sí me tiene que funcionar. Permítanme a ver. Esta era. Primera de Corintios capítulo 14. Versículo 1. Dice entonces, seguid, ¿qué cosa? Seguid el amor. Y tú y yo necesitamos seguir el amor, dice, y procurad los dones espirituales. Para que tú puedas vivir esa vida en victoria, esa vida en bendición que Dios está esperando sobre ti, necesitas seguir el amor y procurar los dones. Dios ha establecido los dones como regalos para ayudarte a vivir una vida en victoria. Para ayudarte a vivir, para ayudarte a superar la cruz. Para ayudarte a negarte a ti mismo, a las pasiones, a los deseos y a los pecados. Es decir, los dones no son porque sí. Dice la Biblia que los dones son para nuestro provecho. ¿Para qué? Mire, los dones son como las verduras. No a todos les gustan, pero son necesarias. Y hay gente que dice, no, yo no como verduras, eso es muy feo, eso es los pastos para los caballos, yo no soy caballo. Tengo un amigo que dice eso por ahí. Para los conejos es que dice. Bueno, los dones son similares. Hay personas que resisten los dones porque no los entienden y no saben que los dones están allí para nuestro provecho, para nuestra bendición. Hay personas que le tienen resistencia al don de lenguas porque no las entienden. Hay personas que le tienen resistencia al don de la profecía y le tienen miedo al don de la profecía. Hay personas que le tienen miedo al poder de Dios, pero no entienden que están allí para nuestro provecho. ¿Aló? Vamos a ver. Capítulo 14, versículo 2. Porque al que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién habla? ¿A quién habla? Ahora, qué bueno que podamos tener una manera en donde nosotros, sin nuestro entendimiento, podamos orar a Dios. Es decir, la Biblia dice en Romanos 8, que Dios nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estas son las lenguas. El Espíritu Santo de Dios poniendo en nosotros las palabras correctas para orar a Dios. Para orar a Dios por su bendición. ¿Están conmigo? Entonces, cuando tú no sabes qué orar, tú comienzas a orar por tus hijos, por ejemplo, y tú no sabes ya qué orar más, ora en lenguas. Porque es el Espíritu Santo dentro de ti dándote las palabras correctas y exactas que tú necesitas. Pero hay personas que así como las verduras la han resistido porque no las entienden. Y dicen, no, es que las lenguas ya no son para este tiempo. No, es que las lenguas realmente eran para la antigüedad, para los primeros discípulos, para no sé qué. Pero realmente
El don de las lenguas es un don que Dios nos da para podernos comunicar directamente con Dios. Ahora, vea lo que dice. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablamos misterios. Ahora, hay personas que no entienden el don de lenguas y piensan que el don de lenguas lo entiende el diablo. Dice que nadie lo entiende. ¿Quién? Nadie, sino Dios. Punto. Hay personas que reprenden al diablo en lenguas. No funciona. Porque el diablo no entiende las lenguas. ¿Aló? Él intenta imitarlas. Pero no las entiende. Es como cuando los niños intentan hablar inglés sin entender el inglés. ¿Ustedes se acuerdan cuando se puso de moda, bueno, ya hace algunos años ya se puso de moda, las baladas en inglés? Y los niños cantaban, hay un moco en el arroz. Porque no entendían lo que decía allí la canción, ¿se acuerda? Y yo me acuerdo de mis compañeritos en el colegio que cantando, hay un moco en el arroz. Y no entendían lo que la canción misma estaba diciendo. Bueno, así es el diablo intentando imitar las lenguas. Tal cual. Ahora, las lenguas no son para imitarlas. Hay personas que imitan las lenguas de otras personas. Entonces, sale un pastor, sale alguna predicación, algún video. Y hace muchos años salió alguien con una frase en lenguas, Riba Cántara Barajaya, y todo el mundo empezó a repetir lo mismo. Dígale que a su lado, las lenguas no son para imitarlas, son originales y son para orar misterios, cosas que tú no entiendes, pero que Dios sí entiende. Ahora, continuemos leyendo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. Resulta que hay otro don que se llama interpretación de las lenguas. Ojo, no es traducción de las lenguas. ¿No es qué? No es traducción de las lenguas, es interpretación de las lenguas. Entonces, alguien que ora 2 horas en lengua, la interpretación puede ser de 5 minutos, porque no es traducción. Alguien que ora 5 minutos en lenguas, la interpretación puede ser de 2 horas, porque no es traducción, es interpretación. ¿Están conmigo? Entonces, yo trato de entender por el Espíritu el misterio que Dios está hablando y lo hablo en la lengua que todos hablamos. Esa es la interpretación de las lenguas. Pero el que ora en lenguas y las interpreta es igual al que profetiza. Miren lo que dice la Escritura. Pero el que profetiza, versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para juicio. No para decirle con quién se va a casar. ¿Aló? ¿Sino para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mira lo interesante. Dios pone un don, un regalo para que tú te edifiques. Y cuando te edificas, significa que creces. Y cuando creces, dejas de cometer los mismos errores. Cuando creces, cambias. ¿Aló? ¿Qué le pasa a un niño cuando crece? Cambia. Pues tú y yo necesitamos crecer. Tú y yo necesitamos cambiar. Ahora, hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y nunca han crecido. Porque nunca han sido edificados. Reciben palabra, pero se les olvida. La manera de Dios ayudarnos con esto, la manera de Dios de ayudarnos a permanecer en la fe, la manera de Dios de ayudarnos de permanecer en el amor y en la esperanza es que crezcamos, es que seamos edificados. ¿Que seamos qué? Y para eso pone el don de lenguas. Miren lo que dice. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, el don de lenguas es para mí, pero la interpretación y la profecía es para edificar a los demás. Y tú puedes ayudar a los demás. ¿Están conmigo? Dice luego, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Ahora pues, hermanos, si veo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Y si hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿qué edificará más? Orar a ustedes. A mí me edifica orar en lenguas. Pero a ustedes los edifica, que miren el listado que hace acá. Versículo que está, versículo 6. Revelación. ¿Qué es la revelación? El entendimiento de algo que siempre ha estado allí, pero que no habíamos entendido. El entendimiento de un misterio de Dios. Ahora, ese entendimiento nos lleva a la gloria. Se lo explico de esta manera. La sanidad siempre ha estado allí. Los principios de sanidad siempre han estado en la palabra. Pero usted se acerca a la palabra, lo entiende y comienza a vivir en esa sanidad. Y en la revelación, por ejemplo, de la salud divina, que es diferente a la sanidad. El entendimiento de que Dios va a proteger tu vida, aunque haya virus, aunque haya lo que sea. Me ha pasado muchísimas veces que todas las personas que están a mi alrededor se enferman y a mí no me pasa nada. Una vez en una reunión familiar comimos un pollo asesino. Todos se intoxicaron. Pero ¿cuándo nos llega? Cuando tú tienes la revelación de que al orar por los alimentos son santificados. Entonces tú oras por los alimentos y nada te pasa. ¿Aló? Mire, últimamente a mí el Señor me ha dado un olfato prodigioso. Huelo a metros, sobre todo la comida. Y la huelo también cuando algo está descompuesto en la comida. ¿Y sabe para qué es eso? Para protección divina. ¿Aló? Y esa es la revelación de la gloria de Dios sobre nosotros. Pero tú necesitas la revelación. Luego dice, o ciencia, que es conocimiento, entendimiento, una inteligencia sobrenatural. Dígale conmigo al que está a su lado, Dios quiere darnos una inteligencia sobrenatural. Ideas nuevas de negocio, innovación. Pero luego dice también ciencia, verso 6, o profecía. Y la profecía tiene dos connotaciones. Uno, el hablar algo de parte de Dios. Y dos, ¿sí?, el revelar algo que ha estado oculto. Luego dice, o doctrina, que es enseñanza. ¿Sabe que hay enseñanzas que transforman vidas? Y tú y yo necesitamos todo esto, todo el conjunto. Una inteligencia sobrenatural, una revelación y entendimiento de lo que está escrito, un conocimiento de lo que está oculto, ¿sí?, y las enseñanzas que transforman nuestra vida. Versículo 7. Ciertamente, las cosas inanimadas producen sonidos, como la flauta, la cítara. Y si no tienen distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieres la palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ahora, quiero saltarme y vea lo que dice el verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ahora, es cierto, el Espíritu Santo da los dones a quien Él quiere, pero uno de los dones que es para todo el mundo, para el que lo anhele y para el que lo requiera de verdad, es el don de lenguas. Así como la sabiduría, Dios da el don de lenguas. Ahora, quien tiene el don de lenguas y anhela, pues pida la interpretación también. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, mi mente, queda sin ¿qué? Sin fruto. Ahora, entendamos esto. Somos seres tripartitos. Tenemos tres partes: alma, espíritu y cuerpo. Nuestro cuerpo se relaciona con el ambiente y con las cosas que tenemos alrededor por medio de los sentidos.
Nuestra alma se relaciona con las personas, nuestro entendimiento con las personas por medio de las emociones y los sentimientos. Y nuestro espíritu se relaciona con Dios. Ahora, el don de lenguas nos ayuda a crecer en el espíritu, pero el entendimiento quedó sin fruto. Y una parte muy importante es nuestro entendimiento y nuestra alma, que nos ayuda a relacionarnos con las demás personas. ¿Sabe que hay personas muy espirituales, pero que no se saben relacionar con los demás? ¿Y que no saben controlar y contener sus emociones? Pero hay personas que saben controlar sus emociones, sus sentimientos, pero no se saben relacionar con Dios. Y no tienen los sentidos espirituales despiertos. Y no entienden las cosas de Dios. Pero nosotros necesitamos crecer cada día. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupe el lugar del oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo obtenemos entonces esa madurez en el modo de pensar? Aprendiendo a aprovechar los dones y los frutos del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a madurar tanto emocional como espiritualmente. ¿Aló? Dice, en la ley está escrito: en otro pueblo y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque la profecía, para que se pueda cumplir sobre tu vida, tú debes creerla y caminar en torno a ella. ¿Por qué? Si Dios dice en profecía, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a levantar, pero tú te quedas en la cama, acostado, con los brazos cruzados, viendo televisión, la prosperidad no va a llegar. Tú tienes que creerla y caminar en ello. Por eso la profecía es para nosotros los creyentes. Y cada vez que Dios te habla, tú necesitas atender muy bien lo que Dios te dice, ojalá anotarlo para que no se te olvide, y caminar en ello. Si no, ahí quedó. Por eso la profecía es para los creyentes. ¿Para quiénes? Diga, para mí. Para mí que creo. Entonces Dios va a edificarte, va a consolarte, va a exhortarte y va a cumplir lo que Dios dice por medio de sus profetas. Luego dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nos pasó hace no mucho. Entró una persona a la iglesia, se hizo en la parte de atrás, como que sí, como que no. Hubo profecía, el Señor le habló a su vida, cosas que nadie más sabía, cosas que solamente estaban en su mente y en su corazón. Esa persona con un miedo impresionante al COVID, ¿sí? Y Dios le habla a su vida, le habla a su corazón, este hombre es tocado, ministrado, y se fue a compartir a todos los que vivían con él. Hoy día, todos los que viven con él, ¿sí?, están creyéndole al Señor y están adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Por una palabra profética. Hace como unos 3 o 4 meses, el Señor me usó para hablarle a una mujer acerca de un miembro de su familia. Algo delicado, algo grave que iba a suceder con un miembro de su familia. Pero la palabra final era que esta persona tenía que hablar con ella.
¿Sabe qué hizo? No habló, sino hasta después de que ya pasó lo grave. Entonces se acordó, a mí sí me habían dicho que tal y ta. Sin embargo, le compartió a este familiar que le pasó esa situación grave y ahora quiere hablar con nosotros. Es decir, quiere acercarse a encontrar una solución de algo que Dios ya había advertido. Porque eso a veces Dios hace por medio de la profecía. Confronta a las personas, advierte a las personas. Pero si tú te quedas quieto, si tú te quedas quieta, nada va a pasar. ¿Están conmigo? Quiero continuar. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ojalá cada uno de ustedes tuviera salmo. ¿Sabe qué es un salmo? Uno, es una adoración, pero dos, también es un escrito que hace o ayuda a las demás personas. Puede ser una adoración o un escrito que ayuda a las demás. Ojalá todos tuvieran un escrito que ayudara a las demás personas. Pero luego dice, tiene doctrina. Ojalá todos ustedes tuvieran algo que enseñar. Ojalá Dios les revelara a ustedes el misterio de su palabra y vinieran y me enseñaran a mí. Ojalá que todos tuvieran revelación e interpretación de las escrituras, una interpretación sana y correcta. Pero miren lo que termina diciendo acá, hágase todo ¿para qué? Edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2, a lo más 3, por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno le hubiere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como todos en las iglesias de los santos. Ahora quiero saltarme un momentico y quiero ver lo que dice el versículo 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En el capítulo 12 de Corintios está allí contenido cuáles son los dones espirituales. Y esos dones espirituales están puestos para nuestra edificación. Voy a hablar de esto en la próxima ocasión, pero quiero adelantarles esto. Los dones espirituales son 9. 3 que revelan algo, 3 que hacen algo, ¿sí? Y 3 que dicen algo. Lo repito al revés, pero lo mismo. 3 que dicen algo. Don de lenguas dice a Dios, don de interpretación dice a los hombres, don de profecía edifica. Ahí están los 3. Dones que revelan algo. Don de discernimiento de espíritus, que sirve para saber qué hay detrás de alguna manifestación. Don de ciencia, que es el que tenemos, que nos permite saber, por ejemplo, hay alguien aquí que tiene un dolor en la espalda. ¿Sí? Eso es don de ciencia. Don de sabiduría, que es una sabiduría sobrenatural que sirve para aconsejar, que sirve para traer un entendimiento de situaciones específicas. ¿Sí? Ahí están los 3 dones que revelan algo. El don de ciencia revela lo presente, ¿sí? Y el don de sabiduría revela cosas del pasado y del futuro. ¿Sí? Discernimiento de espíritus, don de ciencia y don de sabiduría. Luego siguen 3 dones que hacen algo. Dones, no es un don, dones de milagros, dones de sanidades. ¿Sabe que hay personas que tienen un don específico para enfermedades específicas? ¿Aló? He sabido de personas que tienen el don para sanar obesos, pero no me he encontrado con ninguna. El problema es que le toca a uno llevar ropa de cambio porque o cauchitos para amarrarse la ropa porque sale de allá en el peso ideal.
¿Sí? Ojalá que alguno de ustedes tenga el don de sanar obesos y me ministre. ¿Sabe qué? Yo he conocido personas que tienen dones para sanar muecos y les salen muelas nuevas. He conocido personas que tienen un don específico para calzar las muelas. El Señor nos ha usado para enderezar cuando las piernas están torcidas o una más larga que la otra. Hace no mucho vimos un milagro de estos. Pero también existe el don de milagros, de sanidades, y uno que es maravilloso, el don de fe. Es una fe sobrenatural. Ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos tener la fe sobrenatural. ¿Sabe qué hace esa fe sobrenatural? Cosas maravillosas, cosas asombrosas, prodigios. Pero luego vienen las personas sin entendimiento a decir que los dones no son para esta época, que eso era para antes, que el don de lenguas no se debe utilizar, que porque eso era para antes, que no, que cuidado y resulta usted hablando en lenguas diabólicas. ¿Dónde dice eso la palabra? La palabra dice que el don de lenguas es para tu edificación. ¿Aló? Pero hay personas que se bloquean a sí mismos y no permiten disfrutar un don tan maravilloso como el don de lenguas. El don que te va a ayudar a edificar para que tu fe sea edificada, para que tu amor sea edificado, para que mantengas en la esperanza viva. ¿Sabe que está comprobado que las personas que oran en lenguas son más exitosas, más fieles y tienen mayores manifestaciones del poder de Dios en su vida? Pero a nosotros nos da pereza orar en lenguas. Es más, hay personas que dicen, no, es cuando el Señor me da orar en lenguas y tienen que meterse como 4 horas en adoración. No. Mis amados, si Dios te da el don, si Dios te da el regalo, porque eso es un regalo, es para que tú lo uses cuando tú quieras. ¿Sabe que hay personas que oran en lenguas solamente cuando van a la iglesia y hay una atmósfera de adoración? Entonces comienzan a orar en lenguas. Ahora, entendamos esto. Las lenguas son idiomas. Son idiomas y no siempre son las mismas. Hay personas que siempre oran lo mismo en lenguas. Está bien cuando arrancamos, pero después de eso hay que edificarlas. Y para eso hay que usarlas. Ahora, no está mal si tú arrancas con un par de vocales, con un par de sílabas. Está bien, arrancas. Pero ¿cuándo viene el don de lenguas? Cuando ha venido el Espíritu de Dios sobre ti. Tú no puedes pretender tener los dones espirituales si antes no has recibido el Espíritu de Dios en tu vida, en tu corazón. Para recibir el Espíritu de Dios, tú tienes que haber reconocido a Jesucristo como Salvador. No hay otra manera. No hay otra forma. Porque el que dice el Señor, capítulo 12 de Corintios, y con esto quiero acabar, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, capítulo 12. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Los dones espirituales sirven para adorar a Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito o anatema, sino que por el Espíritu Santo, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, tú no puedes pretender que Jesucristo sea el Señor de tu vida si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida que te ha sellado y que es la evidencia de que tú eres salvo. ¿Sabe que hay personas que en la mente y desde la mente dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero realmente no lo creen? ¿Y no lo han confesado? ¿Y no son salvos? Le voy a contar algo acerca de mí. Desde muy niño me enseñaron en la tradición a rezar. Y desde muy niño tenía celo por las cosas de Dios. Desde muy niño. Y cada vez que salíamos en el carro me acostumbraron a pedirle a Dios que nos protegiera. Y yo era el vigilante en el carro de que todos oraran la oración al Espíritu Santo. Y el que no orara, yo lo raneaba y se la montaba. No está orando, no está orando. Pero realmente conocí al Señor como a los 12 años. Conocí más acerca del Señor. Pero realmente antes de los 14 años,
lo reconocí y lo acepté como mi Señor y Salvador. O sea, los 12 primeros años de mi vida pensaba que creía en Dios, pero no lo conocía. A los 12 años comencé a conocer acerca de Él, pero antecitos de los 14 decidí aceptarlo a Él como mi Señor y mi Salvador. Muérase de la risa, José Ordóñez, contando chistes acerca de mocos. Y después de eso, me llevó a conocer al Señor Jesucristo, a aceptarlo como mi Señor y Salvador, con un conocimiento pleno, con un entendimiento pleno. Entonces, le dije, Señor, quiero que tú seas el dueño y el propietario de mi vida. Ya creo, ya conozco, ahora lo pido y lo confieso con mi boca. Ese día, el Espíritu Santo comenzó a vivir dentro de mí. Pero pasaron 2 o 3 años más para que yo comenzara a ser edificado, para que la palabra comenzara a tener revelación, porque alguien más tuvo revelación de la palabra y me la explicó. Y entendí que necesitaba el Espíritu Santo para poder edificar mi vida. Y entendí que necesitaba no solamente orar con mi entendimiento, sino orar también desde mi espíritu, y esto se hace con el don de lenguas. Entonces me acerqué a alguien que ya tenía el don de lenguas y le dije, yo quiero recibirlo. Esa persona oró por mí, de acuerdo a lo que dice la palabra, pero también pude haberlo hecho solito. ¿Sabe qué? Hay personas que han anhelado a Dios y están ahí dispuestas y el Espíritu Santo viene y los toca. Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio y él mientras estaba predicando, la gente que tenía hambre y sed de Dios recibió el don y todos comenzaron a orar en lenguas. Si no me cree, lea el libro de Hechos. Dice la Escritura, y todos comenzaron a orar en lenguas antes de ser bautizados. Porque a veces pensamos que el don de lenguas es para los que están bautizados. Eso no lo dice la Biblia. El don de lenguas es para aquel que anhela poder comunicarse con Dios de una manera diferente. Y si tú lo anhelas, no es necesario ni siquiera que yo imponga mano sobre ti. Es necesario que tú creas, que lo anheles y que decidas caminar en fe en lo que dice la palabra de Dios. Pero el primer requisito realmente es que ya Jesús sea el Señor de tu vida. No he visto ningún caso de un incrédulo que resulte orando en lenguas, a menos de que lo que esté haciendo es tratando de imitar a Dios. De resto no he visto ningún caso. A menos de que esté tratando de burlarse. Pero para que tú recibas el don de lenguas, necesitas primero que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. Ahora, tal vez durante mucho tiempo tú has creído en Dios, pero tal vez como yo, en aquella época cuando tenía 13 años, no lo había recibido. Entonces yo quiero invitarte a que hagamos eso. Y una oración muy sencilla, muy breve, le digas a Dios, perdona mis pecados, reconozco a Jesús como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y pon en mí tu Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacerlo. Y yo te pido a ti que estás viendo este video también, comienza en este instante a orar conmigo de esta manera. Dile, Padre Celestial, te pido perdón por mis errores, por los pecados que he cometido hasta hoy. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Te pido, Señor, borra mis pecados y la maldad de mi corazón. Hoy recibo a Jesucristo, lo acepto como mi Señor y Salvador. Dígale, Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a ser una nueva persona. Gracias, Padre Celestial. Señor, ahora yo quiero orar por aquellas personas que en este día quieren recibir y necesitan recibir el don de lenguas. Yo te pido, Señor, tócalos. Señor, ministra a sus vidas, ministra a sus corazones. Llénalos cada vez más de ti, Dios. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Ven a ellos, Señor, y tócalos con el poder de tu amor y de tu Espíritu Santo. A ti, Padre Celestial, a ti te exaltamos, a ti te damos honra,
honor y adoración, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres digno y precioso, porque tú eres poderoso y sublime, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.